Bien, bueno, José Sosaya es un abogado, ex abogado, empresario, consultor, que a lo largo de su, ahora sí ya larga vida, ha desarrollado y participado en diferentes funciones, de las cuales pues creo que se tratará esta entrevista. Empieza como un niño normal, como cualquier otro, viviendo en diferentes partes del país. Un niño no muy entusiasta, no muy gritón, un niño más bien un poco reservado, y después voy evolucionando a ser un hombre que participa en foros nacionales e internacionales, a ser un empresario, pues diría yo, de grandes empresas, a ser presidente de cámaras y asociaciones, y al hombre que hoy soy, y que ya empieza un poquito, digo yo, a acumular títulos de ex presidente de esto, ex presidente del otro, ex presidente del otro. Ya está uno en esa etapa de irse haciendo a un lado para que las nuevas generaciones lleguen y tomen esas posiciones que antes tuve yo. Bueno, yo creo que han sido varias, en lo personal, en lo profesional. En lo personal, obviamente, una de las más difíciles pasa cuando te decides si te vas o no a casar. Y un amigo me preguntaba, pues, ¿qué pensaste para decidirte a casarte? Y le decía yo en tono de broma, si lo pienso no me caso. Pero no, la verdad es que sí lo piensa uno y toma uno ese paso para seguir adelante. Y otra, dentro de lo personal, ligada con lo profesional, es elegir qué camino en la vida vas a seguir profesionalmente. Porque ahí sí te involucra lo personal y lo profesional. Ya en lo profesional, estando yo como director jurídico de la empresa ExxonMobil, que es la más grande, o era la más grande del mundo en aquel entonces, era director jurídico para México y Centroamérica, me llega una oportunidad con Kansas City y decidir si renunciaba a lo que ya tenía ganado para arriesgarme en una nueva posición mucho más agresiva que me pondría a prueba en muchos sentidos. Esa fue una decisión para mí muy importante, trascendental, que trastocó lo personal y lo profesional de mi vida. México nunca ha sobrevalorado su posición a nivel global. Simplemente la vecindad con el país y la potencia económica hoy por hoy más grande del mundo nos coloca en una posición privilegiada a nivel global. Y eso implica responsabilidad también. Saber aprovechar esa relación, no dejarse absorber por ese mercado tan grande que es los Estados Unidos. Y esa ha sido, creo yo, la lucha comercial de México por años. ¿Cómo aprovecho ese mercado sin dejar que me absorba, me limite y ver cómo crezco además en otros mercados a nivel global? Hoy México es una potencia económica, estamos hablando de la onceava, doceava economía a nivel mundial, y eso lo hace y lo pone en un lugar privilegiado. Creo que tenemos mucho más para avanzar y no lo hemos logrado, pero eso nos abre un futuro, creo yo, muy prometedor y a las nuevas generaciones más. Yo creo que es una ventaja real el TEMEC y es una oportunidad el TEMEC a la que no le hemos sacado todo el provecho, pero sí una parte importante. México cambió con el TEMEC a raíz de que se abrió a los mercados globales y entonces empezó a crecer internamente. Se incrementó mucho la manufactura. Yo quisiera ver un México que pase y vaya mucho más allá de la simple manufactura. Somos una potencia, lo sabemos, en la fabricación o el armado de vehículos, somos una potencia en minería, somos una potencia en agricultura de alguna forma. Bueno, hasta petroleros hemos sido un país fuerte a nivel global, eso ha reducido, pero finalmente seguimos teniendo petróleo. En fin, México tiene mucha potencialidad para colocarse a nivel global como una de las grandes potencias del mundo. Hay que ordenarnos, hay que estructurarnos y no hay que depender tanto de la economía de los Estados Unidos, que es lo que un poco el TEMEC nos ha ido encuadrando o limitando a que seamos una parte regional junto con Estados Unidos y Canadá, y eso quizá nos limitó a ser más agresivos a nivel global, o sea, buscar otros mercados también donde crecer. El nearshoring es una ventana que se abrió, yo digo, no la hemos aprovechado como se debiera y se va a cerrar. Se va a cerrar porque no es un milagro divino, es una oportunidad que se da en los mercados y creo que México no se ha adecuado
a lo que el nearshoring representa y requiere. Y ahí es donde creo que, ojalá me equivoque, hemos perdido esa oportunidad. El sistema ferroviario en México es, y hablo de carga por lo pronto, que hoy ya se abrió un poco a pasajeros, pero a nivel carga está a nivel de cualquier país del mundo. Estamos integrados regionalmente con Estados Unidos y Canadá. Yo presumía cuando era presidente de la empresa Kansas City Southern de México que yo los podía subir en un tren aquí en Polanco hasta donde entraba mi tren. Yo los podía subir ahí y llevarlos hasta Canadá. Estamos integrados totalmente con los Estados Unidos. Los equipos son los mismos, igual de modernos que los de Estados Unidos. Los sistemas que utilizan es exactamente los mismos. Estamos totalmente adecuados al sistema ferroviario de Norteamérica y eso nos ha hecho mucho más eficientes, mucho más competitivos. Bueno, el sistema ferroviario tiene varias limitaciones, hablando del sistema ferroviario mexicano. Una, que es un diseño, el de las vías, que se hizo en la época de Don Porfirio. En su momento sirvió y funcionó muy bien. Otra, creo yo, que habría que cambiar el esquema legal un poco para ser mucho más flexibles en el diseño y la creación o en la construcción de nuevas vías. Creo que hoy está demasiado rígido y es una inversión muy fuerte para tener tantos controles legales. Esa parte habría que mejorarla. Los equipos, reitero, son los más modernos del mundo. Nosotros comprábamos locomotoras, las mismas que se estaban comprando para empresas americanas en su momento, y sistemas de comunicación, de vigilancia, los mismos que tenían en los Estados Unidos. Entonces, esa parte yo creo que está bien. Hay que mejorar muchísimo la seguridad de todo el sistema ferroviario. Y me refiero a seguridad física, de robo, y seguridad jurídica para la inversión que hay en los ferrocarriles y que pudiera seguir llegando a México. Hoy ya se abrió al sistema de pasajeros, o digamos se está abriendo al sistema de pasajeros. Yo creo que ahí en donde se tiene que mejorar mucho es en los equipos que se están metiendo. Para pasajeros debieran ser equipos de alta velocidad, ya que se va a hacer inversiones tan grandes. Debieran de ser vías confinadas para que evitarse los accidentes y que estos trenes corran a alta velocidad como en otros países del mundo. Y no abrir rutas por abrir rutas. Hay que decidir y planear muy bien cuáles son esas rutas de trenes de pasajeros que van a ser requeridas y que hoy en día están demandando el sistema ferroviario que circule por ahí. El tren interoceánico ha estado ahí por muchos años. Ya estaba, no es nuevo. Esta es una ruta que se utilizaba mucho para carga, bueno, no mucho, pero sí para la carga, y creo que la idea es buena, pero tienes que empezar por 2 puntos si quieres que la carga funcione por ahí. No hay mucha industria en toda esa zona, y para que funcione como originalmente se había planeado, que iba a competir con el ferrocarril del Canal de Panamá, primero tienes que hacer los 2 puertos en los extremos como puertos de altura, hacerles mayor dragado para que puedan entrar buques de mayor calado, y entonces iba a funcionar como una competencia probable en parte al canal de Panamá. En cuanto a pasajeros, pues son zonas todavía de muy poca habitación, de muy poca gente, entonces creo yo que les falta tiempo. El Tren Maya es un proyecto. Yo creo que cuando don Porfirio diseñó el sistema ferroviario y empezó a construir las vías, le dijeron lo mismo que le dijeron al anterior presidente, que estaba soñando, que estaba creando un elefante blanco. Los ferrocarriles son así, se construyen para el futuro, no para el presente, y traen progreso, y traen industria, y generan divisas. Todo se puede lograr con tiempo. Quizá no fue, para mi gusto, el mejor momento para construir el Tren Maya, pero sí, a la larga, siento yo, que debe de traer un progreso para toda esa zona. Mira, yo creo que voy a hacer un poquito de historia para hablar de cómo darse el equilibrio en ciertas decisiones que no son jurídicas netamente. Primero tienes que hablar, si estás ya hablando como presidente de empresa. Ahí me quité la cachucha de abogado y me puse una cachucha de presidente de empresa. Tienes una visión global de lo que está pasando en la empresa para poder tomar decisiones acertadas. Pero punto muy importante, no te consideres que eres el sabelotodo, porque entonces sí vas a tener problemas. Tienes que rodearte de los expertos de cada área y confiar en ellos.
empiezas por ahí, empiezas por delegar a gente capacitada, por un lado. Después, yo durante el tiempo que estuve trabajando para la relación entre México y el Vaticano, aprendí mucho de los diplomáticos del Vaticano, que se dice que son los mejores del mundo, y efectivamente lo son. Son muy difíciles, son muy meticulosos, pero tienden puentes de comunicación. Y eso es lo que yo busqué siempre, buscar y tender puentes de comunicación. Si la decisión jurídica pasaba a lo político, habría que abrir un puente de comunicación con lo político y ver cómo manejábamos ese tema en beneficio de los intereses que yo representaba, obviamente. A ver, la relación con el Vaticano ha pasado varias etapas. Primero, estaba prohibida la relación entre el gobierno de México y el Vaticano. A mí me tocó, por suerte y casualidad, trabajar para la persona que el entonces presidente de México, Luis Echeverría, metió en su gabinete como director de un banco del gobierno, pero que su verdadera función era ser el nexo entre la Iglesia y el Estado. Es ahí donde se va fraguando la primera visita de un papa a México, Juan Pablo II. Juan Pablo II viene a un evento de obispos de todo el mundo, y cuando esto se da, cuando esto se planea, el que era entonces mi jefe le sugiere al presidente ya entonces López Portillo que él lo invite personalmente, que le mande una carta invitándolo a que venga a México, sabiendo que el Papa ya estaba considerando venir. El presidente le parece buena idea, se escribe la carta, mi jefe la lleva, me toca acompañarlo personalmente al Vaticano a entregarle esa carta de invitación personalmente a Juan Pablo II. Juan Pablo II acepta la invitación y de ahí viene todo un proceso de coordinación para programar la visita a México. Cómo se iba a hacer, qué lugares se iba a visitar, cuántos días iba a durar, cómo iba a llegar, cómo iba a salir. Todo se planea con gentes del entonces Estado Mayor Presidencial, con gentes de diferentes organizaciones de la Iglesia. En fin, creo que fue una gran coordinación que movió masas de una manera impresionante. El Papa nos comentó después de su visita a México, nos invitó a un desayuno allá en el Vaticano, donde éramos 5 personas en la mesa, incluido su santidad Juan Pablo II, y nos dijo, yo a México fui como arzobispo, pero regresé a Roma como papa. ¿Qué era lo que nos quería decir? Yo no sabía la fuerza de un papa hasta que fui a México y vi las multitudes que se movieron en torno a mí. Esa fue la primera visita, fue la más importante, fue la más impactante, y después vinieron otras, ya con Carlos Salinas. Ahí yo ya no participé, ya no estuve en la organización, sin embargo, fueron exitosas todas. Creo yo que Juan Pablo II tuvo el mayor impacto que los demás papas que han visitado a México, porque me ha tocado estar presente en las otras visitas de otros papas y no veo ni las multitudes ni el entusiasmo de la gente que hubo cuando Juan Pablo vino a México en su primera visita. Era un tipo muy carismático, muy carismático. Yo decía que mis 2 grandes ídolos en aquel entonces eran Juan Pablo II y la Madre Teresa de Calcuta, a los cuales tuve la fortuna de conocer personalmente y de tratar personalmente. La Madre Teresa por su devoción, por su entrega, Juan Pablo II por su carisma natural. A ver, Juan Pablo II me dejó eso, un gran carisma que supo él, creo yo, manejar bastante bien. Pero también me dejó un conocimiento de la Organización Vaticano y de lo bueno y lo malo de esta organización tan poderosa a nivel global. La Madre Teresa me dejó una gran devoción. Yo diría que me dejó lecciones de humildad, quizá no las aprendí bien, pero sí me las dejó. Me invitó en su momento a que yo era soltero y me dijo por qué no formaba parte de su orden que tenía ella para hombres en San Francisco, California. Y yo le dije, Madre Teresa, le agradezco mucho la invitación, pero yo creo que le sirvo más a usted afuera que adentro de la orden. Se rió y me dijo, tienes razón, pero a partir de hoy tú para mí eres Brother Pepe. Y así me llamó, Brother Pepe. Un gran ejemplo de entrega en lo que ella creía, y yo digo que creadora de milagros. Si estamos hablando de personajes apostólicos, porque también me ha tocado lidiar con personajes políticos de alto rango, pero si hablamos concretamente de personajes apostólicos, no nos fijemos en el personaje,
fijémonos en la filosofía que hay. Si estamos hablando de una religión, si estamos hablando de ciertas tendencias de creencias religiosas, hay que creer en algo. Hay que creer en algo superior a uno. No podemos ser tan arrogantes de pensar que no hay algo superior a uno. Y yo creo que eso ayuda a ser más humildes, a pensar que no todo está en nuestro poder de decidir y de hacer. Y creo, a mí me ha ayudado en muchas cosas y en otras cosas también me ha perjudicado, creo yo, porque en algún momento me alejó de la religión que yo profesaba y sin saber por qué me fui alejando, ¿no? Pero mi creencia en Dios se fue fortaleciendo. Me gustaría ser recordado como alguien que vino y hizo y dejó un mundo un poquitito mejor. Alguien que vino y dejó, en mi caso, 2 hijas que son buenos ciudadanos y que su entorno es bueno. Alguien que vino y hizo cosas buenas, también malas, también equivocadas, porque todos somos humanos. No podemos dejar de reconocer errores, equivocaciones y fallas que hemos tenido. Pero si vienes y no dejas tu entorno un poquito mejor a como lo recibiste, creo que habremos fallado como seres humanos. Mi gran expectativa es que cuando me mueran me digan, pues mira, hizo cosas muy buenas y dejó huella en algunos temas para bien, para bien. Igual me hicieron cuando entré yo apenas a presidir Kansas City, me dijo un reportero cómo le gustaría ver a esta empresa cuando se vaya. Yo pensando que me iría en 5 o 6 años, acabé yéndome en 15, y me volvieron a hacer la pregunta y le dije, me gustaría verla un poquito mejor de como la estoy tomando. Gracias a Dios se logró, gracias a Dios pude ver una empresa mucho mejor, y no todo gracias a mí, gracias a un equipo, gracias a muchas circunstancias. Pero eso es a lo que viene uno al mundo, ¿no? A tratar de hacer un mundo, o no un mundo, nuestro entorno un poquito mejor. No somos, ni soy el gran líder como para influenciar a una masa, pero si no dejo en mis seres cercanos un entorno un poquito mejor, fracasé.